¿Estás seguro de que tus pensamientos son tuyos? Ahora mismo, fuerzas invisibles podrían estar moldeando tu percepción de la realidad, las emociones que sientes y las decisiones que crees tomar libremente. Sistemas sofisticados diseñados para dirigir tu comportamiento influyen en todo ello. Esto no es una teoría conspirativa, es la realidad de vivir en el mundo moderno. Cada día, te empujan, manipulan y guían, a menudo sin que te des cuenta. Los publicistas no solo informan sobre productos, crean asociaciones psicológicas que eluden tu mente racional. Los políticos no solo presentan propuestas, desencadenan respuestas emocionales que anulan el pensamiento crítico. Las redes sociales no solo te conectan con amigos, diseñan experiencias adictivas que cosechan tu atención y tus datos. Incluso tus relaciones más cercanas implican formas sutiles de influencia. Padres, parejas, amigos, todos usan diversas tácticas para moldear tus decisiones, a veces conscientemente, a veces no. Somos todos, simultáneamente, manipuladores y manipulados, atrapados en una intrincada red de influencia social. La ciencia oculta de la manipulación. Para resistir la manipulación, primero debes entender cómo funciona. Toda manipulación efectiva explota aspectos fundamentales de la psicología humana, debilidades inherentes a nuestra arquitectura cognitiva que originalmente sirvieron a propósitos evolutivos, pero que ahora nos dejan vulnerables. La vulnerabilidad más significativa es la relación entre emoción y razón. Tu cerebro procesa la información emocional a través del sistema límbico, particularmente la amígdala, mucho más rápido de lo que procesa la información racional a través de la corteza prefrontal. Esto crea una ventana crítica donde la emoción puede anular la lógica antes de que el análisis racional siquiera comience. Los manipuladores hábiles explotan esta brecha. Desencadenan respuestas emocionales, miedo, ira, deseo, orgullo, sabiendo que estas emociones teñirán todo pensamiento posterior. Los mensajes políticos rara vez comienzan con detalles de políticas. Inician con imágenes o lenguaje cargados emocionalmente, diseñados para activar lealtades tribales o miedos existenciales. Para cuando tu mente racional interviene, tu percepción ya está filtrada por el lente emocional que han creado. Otra vulnerabilidad es nuestro condicionamiento social. Los humanos evolucionaron como animales grupales, donde la aceptación del grupo significaba supervivencia. Esto creó poderosos mecanismos psicológicos que aún impulsan el comportamiento: la presión de conformidad, la deferencia a la autoridad y los instintos de reciprocidad. Los famosos experimentos de obediencia de Stanley Milgram demostraron cuán fácilmente las personas cumplen instrucciones de autoridades percibidas, incluso si se les pide infligir daño aparente. Los estudios de conformidad de Solomon Asch mostraron que muchas personas negarán la realidad obvia para alinearse con el consenso del grupo. No son signos de debilidad individual, son tendencias humanas universales que salvaron a nuestros ancestros pero nos dejan expuestos a la explotación. Quizás la vulnerabilidad más insidiosa es nuestro autoengaño. Mantenemos la ilusión de que nuestras decisiones son totalmente racionales e independientes, incluso cuando la evidencia muestra lo contrario. Estudios demuestran consistentemente que factores ambientales, desde la temperatura de la habitación hasta la música de fondo o el orden de la información, influyen significativamente en nuestras elecciones. Sin embargo, seguimos convencidos de que tomamos decisiones objetivas. Este autoengaño crea un peligroso punto ciego. Cuando creemos que somos inmunes a la manipulación, nos volvemos más fáciles de manipular. La persona que insiste la publicidad no funciona conmigo es precisamente la más vulnerable a sus efectos sutiles porque ha abandonado la vigilancia. Comprender la diferencia entre persuasión y manipulación es crucial. La persuasión presenta información y argumentos de forma transparente, respetando la autonomía de la audiencia. La manipulación oculta sus métodos y objetivos, subvirtiendo la capacidad del objetivo para tomar decisiones informadas. La persuasión dice: he aquí por qué creo que esto es correcto. La manipulación evita el porqué y activa directamente los mecanismos psicológicos que producirán el comportamiento deseado. Estas no son preocupaciones abstractas. La ciencia de la influencia ha avanzado drásticamente. Con conocimientos de psicología, neurociencia y economía conductual desplegados por actores cada vez más sofisticados, lo que antes era manipulación intuitiva se ha convertido en una guerra psicológica de precisión. La advertencia de Maquiavelo: ¿cómo te explotan los líderes? Nicolás Maquiavelo, el filósofo político del siglo XVI, comprendió la manipulación mucho antes de que la psicología moderna formalizara sus principios. En El Príncipe, observó:
Los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes, que el que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Esto no era mero cinismo, era un reconocimiento de cómo opera realmente el poder. Maquiavelo entendió que quienes buscan el control rara vez usan la fuerza directa cuando las tácticas psicológicas resultan más efectivas y menos costosas. ¿Para qué obligar a cumplir cuando se puede fabricar el consentimiento? Las manifestaciones modernas de la estrategia maquiavélica están por todas partes. Los sistemas políticos apelan a la identidad en lugar de las políticas, sabiendo que la afiliación tribal impulsa el comportamiento más eficazmente que la evaluación racional de los problemas. Las corporaciones cultivan la lealtad a la marca que trasciende la calidad del producto, creando vínculos emocionales que superan el análisis coste-beneficio. Los medios de comunicación no solo informan sobre eventos, moldean narrativas que determinan cómo se percibirán esos eventos. El núcleo de la manipulación maquiavélica es la apariencia de virtud enmascarando la realidad del interés propio. Los líderes defienden públicamente principios nobles mientras persiguen ventajas en privado. Enmarcan acciones que los benefician como sacrificios necesarios por el bien común. Crean amenazas externas para distraer de problemas internos. Considera cómo responden las instituciones a las críticas. Rara vez abordan el fondo de las quejas. En su lugar, cuestionan los motivos, credenciales o carácter del crítico. Reformulan problemas sistémicos como fallos individuales. Reconocen problemas menores para distraer de los mayores. No son tácticas aleatorias, son estrategias calculadas para mantener el control aparentando ser receptivos. Otra técnica maquiavélica es el uso estratégico de la incertidumbre y el miedo. Cuando las personas se sienten amenazadas e inseguras, buscan seguridad y certeza, a menudo entregando autonomía a figuras de autoridad que prometen protección. Esto explica por qué los periodos de inestabilidad social a menudo coinciden con una mayor aceptación del control autoritario. El ciclo es predecible: crear o amplificar amenazas, ofrecer protección, cosechar sumisión. El aspecto más insidioso de las tácticas maquiavélicas modernas es su invisibilidad. La mayoría de la gente cree ser inmune a la propaganda mientras repite inconscientemente eslóganes creados por profesionales de la influencia. Se enorgullecen de su pensamiento independiente mientras son guiados por arquitecturas de elección cuidadosamente construidas. Critican a otros por ser manipulados mientras no reconocen los mismos patrones en su propio comportamiento. Reconocer cuando se utilizan estrategias maquiavélicas en tu contra requiere vigilancia. Presta atención a las apelaciones a la emoción que preceden a solicitudes de acción o creencia. Observa cuando los líderes crean falsas dicotomías que eliminan posiciones matizadas. Desconfía de aquellos que enmarcan consistentemente acciones egoístas como necesidades a regañadientes. Y siempre pregunta: ¿quién se beneficia de que yo acepte este marco particular para entender la situación? Nietzsche. Porque los fuertes resisten la manipulación. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, ofreció profundas ideas sobre por qué algunas personas resisten la manipulación mientras otras sucumben fácilmente. Su observación: quien no puede obedecerse a sí mismo, será mandado, va al corazón de la vulnerabilidad psicológica. Nietzsche reconoció que la verdadera fortaleza no consiste en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. La persona con disciplina interna débil, valores poco claros o límites indefinidos, se convierte en presa fácil de la influencia externa. Cuando no te gobiernas eficazmente, creas un vacío de poder que otros llenarán gustosamente. Este autodominio comienza con lo que Nietzsche llamó llegar a ser quien eres, desarrollar una comprensión clara de tus valores, prioridades y límites auténticos. La persona que no sabe lo que defiende caerá en cualquier cosa. Se vuelve reactiva en lugar de proactiva, moldeada por fuerzas externas en lugar de principios internos. Nietzsche contrastó la mentalidad de rebaño con la perspectiva del espíritu libre. El rebaño encuentra consuelo en la conformidad, externalizando su pensamiento al consenso grupal y a las figuras de autoridad. El espíritu libre desarrolla el coraje de confiar en su propia percepción, incluso cuando contradice la opinión predominante. No se trata de rechazar toda información externa, sino de procesarla a través de tus propias facultades críticas en lugar de aceptarla sin crítica. Desarrollar esta mentalidad independiente requiere lo que Nietzsche llamó el camino solitario, la voluntad de apartarse cuando sea necesario. Esta soledad no es aislamiento físico, sino independencia psicológica, la capacidad de mantener tu perspectiva incluso rodeado de voces contradictorias. Esta capacidad no surge espontáneamente.
Requiere cultivo deliberado a través del pensamiento crítico, la reflexión profunda y el coraje para enfrentar la desaprobación social. La persona que teme el rechazo se vuelve fácil de manipular. Basta amenazarla con la exclusión y cumplirá. La persona que necesita validación constante se vuelve fácil de controlar. Basta ofrecerle aprobación y seguirá. La persona que requiere certeza se vuelve vulnerable a cualquiera que ofrezca respuestas simples. Basta proporcionar afirmaciones absolutas en medio de la complejidad y creerá. Nietzsche reconocería la economía de la atención actual como una masiva máquina de manipulación. Cuando tu atención es capturada constantemente por estímulos externos, notificaciones, entretenimiento, ciclos de noticias, nunca desarrollas la capacidad para el pensamiento independiente sostenido. Tu conciencia se convierte en un receptáculo para las ideas de otros en lugar de un generador de las tuyas. El individuo verdaderamente fuerte, en la visión de Nietzsche, no es el que nunca cambia de opinión o rechaza toda influencia. Es aquel que mantiene una elección consciente sobre qué influencias aceptar y cuáles rechazar. Puede ser persuadido, pero no manipulado, porque sigue siendo la autoridad final sobre sus creencias y acciones. Las 5 tácticas de defensa psicológica contra la manipulación. Comprender los fundamentos teóricos de la manipulación es necesario, pero insuficiente. Necesitas métodos prácticos para defender tu autonomía psicológica. Aquí tienes 5 tácticas basadas en evidencia que pueden ayudarte a resistir la influencia no deseada. Primero, conciencia emocional. La manipulación comienza con la emoción, por lo que reconocer tu estado emocional es la primera línea de defensa esencial. Cuando sientas una oleada repentina de miedo, ira o deseo, especialmente si alguien te pide que creas o actúes, activa tu sistema de alarma mental. Pregúntate, ¿esta emoción está siendo provocada deliberadamente? ¿Es proporcional a la situación? Crea una pausa entre el detonante emocional y tu respuesta. Esto no significa suprimir las emociones, significa desarrollar la capacidad de experimentarlas sin ser controlado por ellas. La meditación y las prácticas de mindfulness fortalecen esta habilidad ayudándote a observar tus estados emocionales sin reaccionar inmediatamente. El objetivo no es volverse insensible, sino evitar que las emociones eludan tu evaluación racional. Segundo, el poder del no. Establecer y mantener límites es fundamental para la autonomía psicológica. A muchas personas les resulta extremadamente difícil rechazar peticiones debido al condicionamiento social y al miedo a la desaprobación. Esto las hace vulnerables a la explotación mediante técnicas como la del pie en la puerta, donde pequeñas peticiones conducen a otras cada vez mayores. Practica decir no sin explicación ni disculpa en situaciones de bajo riesgo para desarrollar esta habilidad. Recuerda que cada sí debe ser consciente y libremente otorgado, no extraído mediante presión o manipulación. Desarrolla respuestas estándar que te den tiempo ante solicitudes inesperadas. Necesito pensarlo o no puedo darte una respuesta ahora mismo. Tercero, manejar la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es la incomodidad mental experimentada al mantener creencias o ideas contradictorias. Los manipuladores a menudo crean esta incomodidad que su objetivo buscará resolver cambiando creencias o comportamientos. Cuando sientas esa distintiva incomodidad de tener ideas contradictorias, mantente especialmente vigilante. Es entonces cuando eres más vulnerable a aceptar soluciones externas que pueden no servir a tus intereses. En lugar de apresurarte a resolver la disonancia, aprende a tolerar la incomodidad temporal de la incertidumbre y la información contradictoria. Reconoce que las realidades complejas a menudo no se prestan a resoluciones simples. La capacidad de mantener ideas opuestas mientras recopilas más información es una defensa poderosa contra aquellos que explotarían tu deseo de consistencia cognitiva. Cuarto, ingeniería inversa de los intentos de influencia. Cuando comprendes las tácticas de persuasión, puedes identificarlas en tiempo real. Estudia los principios fundamentales de la influencia: reciprocidad, compromiso y coherencia, prueba social, autoridad, simpatía, escasez y unidad. Cuando reconozcas que se despliegan estos principios, puedes evaluar conscientemente si permitir que te influyan. Esta conciencia transforma las técnicas manipuladoras de detonantes subconscientes a puntos de elección consciente. El poder del manipulador disminuye drásticamente cuando puedes pensar: veo que estás usando la escasez para crear urgencia, o esto es un clásico juego de autoridad para eludir mi pensamiento crítico. Quinto, aplica la prueba del miedo. El miedo es la herramienta más poderosa de la manipulación, cortocircuitando el pensamiento racional e impulsando el cumplimiento inmediato. Cuando alguien induzca miedo,
pregúntate, ¿quién se beneficia de que yo tenga miedo? ¿Ahora mismo? ¿Hacia qué acción me empuja este miedo? ¿Es esta amenaza real, exagerada o fabricada? Las advertencias legítimas sobre peligros genuinos deben proporcionar información específica y verificable y opciones de respuesta proporcionadas. La siembra de miedo manipuladora típicamente presenta amenazas vagas, escenarios del peor caso presentados como certezas y soluciones egoístas. Aprender a distinguir entre la precaución útil y la siembra de miedo explotadora es esencial para mantener la autonomía. Estas defensas no tratan de volverse paranoico o rechazar toda influencia. Tratan de asegurar que cuando seas influenciado, sea porque los argumentos o la evidencia te convencieron, no porque alguien explotó vulnerabilidades psicológicas para eludir tus facultades críticas. Como no ser dirigido nunca más. La verdadera libertad no es la ausencia de influencia, es la elección consciente sobre qué influencias aceptas. No es el aislamiento de las perspectivas de otros, es la capacidad de evaluar esas perspectivas basándote en tus propios valores y comprensión. Esto requiere desarrollar lo que los filósofos llaman la vida examinada, el hábito de reflexionar regularmente sobre tus creencias, elecciones y las fuerzas que las moldean. Sin esta reflexión, sigues siendo vulnerable a la influencia gradual que pasa desapercibida, porque ningún caso aislado parece lo suficientemente significativo como para desencadenar resistencia. El entorno moderno hace que este examen sea cada vez más difícil. El flujo constante de información y estimulación crea un estado de atención parcial continua donde la reflexión profunda se vuelve casi imposible. Recuperar tu atención a través de periodos deliberados desconectados de estímulos, ya sea mediante meditación, tiempo en la naturaleza o simplemente apagando dispositivos, es esencial para mantener el pensamiento autónomo. Más allá de las prácticas individuales, cultivar la diversidad intelectual en tus fuentes de información proporciona una protección crítica contra la manipulación. Cuando te expones solo a perspectivas que confirman creencias existentes, te vuelves vulnerable a una influencia cada vez más extrema dentro de esa burbuja. Comprometerse seriamente con puntos de vista diversos fortalece tu capacidad para detectar la manipulación al revelar las huellas de sesgo y agenda que de otro modo permanecerían invisibles. Las personas más fuertes de la historia no fueron aquellas que ejercieron control sobre otros, sino aquellas que mantuvieron la soberanía interna incluso bajo una tremenda presión externa. Considera figuras como Sócrates, que eligió la muerte antes que traicionar sus principios, o Viktor Frankl, que descubrió que incluso en un campo de concentración, los nazis no podían controlar su respuesta interna a sus circunstancias. No se trata de lograr una resistencia perfecta a toda influencia. Eso no es posible ni deseable. Necesitamos estar abiertos a la persuasión legítima, a la evidencia que contradice nuestras creencias, a perspectivas que desafían nuestras suposiciones. El objetivo no es volverse impermeable a la influencia, sino asegurar que la influencia opere a través de tu evaluación consciente en lugar de eludirla. Si no tomas el control de tu propia vida, tu atención, tus creencias, tus decisiones, alguien más lo hará. No a través de conspiración o malevolencia, sino a través de la dinámica natural de la influencia social operando en mentes no examinadas. La vida manipulada no solo está filosóficamente disminuida, es prácticamente ineficaz, ya que eres dirigido hacia los objetivos de otros en lugar de los tuyos. El individuo verdaderamente autónomo no es inmune a la influencia, ni está sellado contra nueva información. Es la persona que ha desarrollado una comprensión tan clara de sus propios valores y una disciplina interna tan fuerte que las presiones externas deben pasar por una evaluación consciente en lugar de explotar vulnerabilidades inconscientes. Nunca eliminarás toda manipulación de tu vida, pero puedes transformarte de un objetivo inconsciente en un evaluador consciente de los intentos de influencia. Puedes desarrollar la fuerza interna que hace que la manipulación sea cada vez más difícil y visible cuando se intenta. Puedes aprender a reconocer la sensación distintiva de ser manipulado, esa sensación de presión, urgencia, secuestro emocional, y usarla como señal para pausar, reflexionar y reclamar tu autonomía. La elección no es si serás influenciado, es si esa influencia operará con o sin tu participación consciente. El poder de decidir no se encuentra en el aislamiento de los demás o en el rechazo de toda información externa. Se encuentra en la habilidad cultivada de seguir siendo la autoridad final sobre tus creencias y acciones, incluso en un mundo diseñado para arrebatarte esa autoridad. La pregunta no es si la gente intentará manipularte, lo harán. La pregunta es si desarrollarás la fuerza para asegurar que esos intentos fallen. Si este análisis te ha resultado valioso y quieres fortalecer tu mente contra la manipulación, dale me gusta a este vídeo,
Suscríbete a Verdades Incómodas y haz clic en la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido.